¿Estás listo para aprender los secretos de la factorización? Como ya te imaginarás y puedes leer en el título, este video se va a tratar de una guía sobre factorización. Voy a intentar que sea bastante sencilla y por supuesto explicarte su importancia. Y empezaremos por lo último, que sería: hay ocasiones conforme vas avanzando en tus niveles de educación en que te vas a encontrar operaciones cada vez más complicadas. Por ejemplo, factorial. ¿Qué es factorial? Cuando un número multiplica a todos sus antecesores, como en el caso del 4 factorial, como puedes observar en la fracción que hay en la pantalla, que podría reemplazarse por esta operación. Por supuesto, sigue siendo sencilla de resolver y sigue siendo un conjunto de multiplicaciones y una división. Sin embargo, a alguien se le ocurrió ¿qué pasaría si tuviéramos un conjunto de este tipo de operaciones y a realizarlas todas fuese algo muy difícil? ¿Habría alguna manera de simplificar esta operación? Hasta que se le ocurrió una solución bastante sencilla. ¿Qué ocurriría si en lugar del 6 en la parte de abajo lo reemplazáramos por una operación que nos diese como resultado 6? Por ejemplo, la más útil en este caso sería 3 por 2. En lugar de 6 colocamos esa operación y nos damos cuenta que el 3 de abajo se puede eliminar con el 3 de arriba. Lo mismo con el 2 del denominador y el del numerador. Uno elimina al otro y al final convertimos todo este conjunto de operaciones en una de las operaciones más sencillas del mundo de la matemática: 4 por 1. Conforme se fueron complicando las matemáticas, descubrimos que no solamente servía para hacer operaciones más sencillas, sino también para que operaciones imposibles de resolver fueran totalmente posibles. Por ejemplo, en el caso de las funciones. Digamos que en esta función queremos insertar el valor de 2 o saber dónde se encontraría en la gráfica en el punto 2, pero tenemos un gran problema, y es que al reemplazar 2 nos quedaría 2 al cuadrado menos 4, lo cual nos da 0, y 2 menos 2, lo cual nos da 0, o sea, una fracción donde tenemos 0 de numerador y 0 de denominador, y esto es totalmente imposible de resolver. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, resulta que si la parte de arriba, el numerador, lo factorizamos, podemos hacer algo llamado diferencia de cuadrados, que nos permitiría eliminar el denominador, que eso lo veremos más adelante. Es decir, podemos hacer que esta operación imposible se vuelva una totalmente posible y hasta sencilla. A partir de aquí, que sabes para qué sirve la factorización, vamos a empezar a verla por tipos. El primero es el tipo de factor común, que es bastante sencillo y casi siempre se hace con respecto a una variable, que en este caso será x. Imaginamos la siguiente operación, que sería tener x a la sexta menos x quinta más x cuadrada. Hay que reemplazarla o factorizar. El primer paso a realizar es muy sencillo: identificar cuál es la base común. Si te fijas, todos tienen x, por ende esa es la primera parte del factor. Pero si tenemos oportunidad, también hay que factorizar exponentes. Para ello buscamos cuál es el más pequeño de todos, que en este caso sería el cuadrado, tal y como puedes ver con la flechita. Ya sabemos que el factor común es x al cuadrado, pero ¿cómo quedaría la otra parte? Bueno, para esto vamos a imaginar que este factor los divide a todos. X sexta entre x cuadrada menos x quinta entre x cuadrada más x cuadrada entre x cuadrada. Cuando sucede esto, lo que hacemos es restar denominadores. Si x sexta le restamos, es decir, ese 6 menos 2, nos va a quedar x cuarta. Lo mismo hacemos con x quinta menos 2, nos queda x a la 3. Y como x cuadrada es igual que x cuadrada, nos queda 1 al final, quedándonos la factorización de esta forma. Súper sencillo. Ahora que quedó más claro, subamos un poco más el nivel. Como puedes observar, el siguiente polinomio se compone de 3 términos, al igual que el anterior, pero son mucho más complejos. ¿Cómo lo hacemos para factorizar este tipo de polinomios? Muy sencillo. Hay que iniciar por la parte más sencilla, que es por los coeficientes, es decir, los números que se encuentran multiplicando. Si te fijas, los 3 tienen algo en común: 16, 12 y 20 son múltiplos de 4. Así que sacamos el 4 y procedemos a continuar con las literales, es decir, las letras. Los 3 términos tienen la A en común, por lo tanto podemos sacar la A, solamente que hay que ubicar el exponente más pequeño, que como puedes observar es el cubo. Lo sacamos también. Revisamos si los 3 términos tienen B y el exponente más pequeño de la B es el cuadrado, por lo tanto lo ubicamos y lo podemos sacar del mismo modo.
Una vez que conocemos el factor común, simplemente hay que realizar el mismo procedimiento. Aquí ya no coloqué la división porque ya debes de saber cómo se realiza. Se empieza por dos números, 16 entre 4 te da 4. A los exponentes los vamos restando. Observamos que A estaba a la 6, pero le restamos 3, nos queda a la 3. 7 menos 2 es igual a 5, por lo tanto queda B a la 5, y como no había C, se queda exactamente igual. Y aplicamos lo mismo con cada uno de los términos. Así de sencillo podemos factorizar. Simplemente hay que separarlo por partes. A partir de este tipo de factorización nace otra llamada factorización por agrupación. En este caso se utiliza en los eventos o en los polinomios en los cuales no podamos sacar un factor común de todos los términos. Si te fijas, si intentamos sacar la A, hay un término que no tiene A. Si intentamos sacar la X, hay dos términos que no tienen X. Si intentamos sacar un 3, hay dos términos que no son múltiplos de 3. Y así observamos que no hay un solo factor común. ¿Qué hacemos en estos casos? Buscamos aquellos que sí tengan factores comunes. Por ejemplo, los primeros dos términos tienen como factor común el 3, ambos son múltiplos de 3 y tienen la letra A, entonces podemos sacar un 3A. Mientras que en los últimos dos términos tienen como factor común que ambos son múltiplos de 2 y que tienen la letra B, por lo tanto podemos sacar una menos 2B. De hecho, como ambos son negativos, podemos sacar también el signo negativo. Si lo sacamos y reemplazamos esta operación por una en la cual hemos factorizado por factor común, nos quedaría lo siguiente. Como puedes observar, es prácticamente lo mismo, pero se da una coincidencia, y es que ambos factores están multiplicando al mismo binomio. Si esto ocurre, se puede considerar que se trata de una multiplicación de binomios como la que puedes observar. Los factores que obtuvimos al principio y aquello que quedó multiplicando a cada uno de ellos, siempre y cuando sea el mismo binomio. A partir de aquí nos vamos a probablemente la parte más confusa. Muchos de mis estudiantes me comentan que es difícil discernir cuándo usar qué cosa. No te preocupes, para la diferencia de cuadrados es muy sencillo. Para empezar, tiene que ser una diferencia. Si el signo que hay entre ambos términos que se encuentran elevados al cuadrado es un signo de más, o es por factor común, o es otro tipo de factorización, o no se puede factorizar, pero no es una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados tiene que haber un signo negativo. Una vez que ubicas que es este tipo de factorización, la respuesta son dos binomios multiplicados exactamente iguales, pero con el signo contrario, uno positivo y otro negativo. Para ilustrarlo mejor, vamos a trabajar sobre un ejemplo: x cuadrada menos 9. Lo primero que debemos de hacer es localizar el signo. ¿Es negativo? Si la respuesta es sí, probablemente sí sea diferencia de cuadrados. La primera condición está completada. ¿Qué hacemos a continuación? Revisamos el primer término. ¿Tiene raíz cuadrada? La respuesta en este caso es sí. X cuadrada tiene raíz cuadrada y es X. El segundo término tiene raíz cuadrada. En este caso 9, sí tiene raíz cuadrada y es 3. Entonces cumple las tres condiciones. Signo negativo, el primer término tiene raíz y el segundo término también. Por ende sabemos que es este tipo de factorización. Y una vez que ubicas las raíces, simplemente es multiplicar una raíz más la otra por una raíz menos la otra. Es decir, A más B por A menos B. Así de sencillo es este tipo de factorización. A veces se llega a confundir con trinomio al cuadrado perfecto, para distinguir cuándo es uno y cuándo es el otro. Sencillamente, el trinomio, como su nombre lo dice, tiene tres términos. El resultado se puede parecer, pero los binomios que se multiplican tienen el mismo signo. Por lo tanto, se puede representar con un simple cuadrado. ¿Cómo podemos identificarlo en un ejemplo? Es más fácil desde el ejemplo. Podemos observar que es un trinomio, probablemente es un trinomio al cuadrado perfecto. ¿Cómo estar seguros? Revisamos el primer término. ¿Tiene raíz? X cuadrada sí tiene raíz y es X. Perfecto. Primera condición cumplida. Segunda condición es revisar el último término, que es el tercero. 9 tiene raíz, la respuesta es sí y su raíz es 3. A partir de aquí, ¿cómo distinguimos si es un trinomio al cuadrado perfecto o no? Vamos a tomar las raíces que acabamos de obtener, las vamos a multiplicar y luego las vamos a duplicar. Este es el famoso 2AB. Si multiplicas x por 3 te queda 3x y al multiplicarlo por 2 resulta que te queda justamente el segundo término, el término que estaba en medio del polinomio. Por ende podemos decir que esto es un
trinomio al cuadrado perfecto con total seguridad. ¿Cómo quedaría factorizado? Las raíces que obtuvimos al principio del primero y el tercer término se quedan sumándose y se elevan al cuadrado. Así de sencillo es esta factorización. Nos vamos a la última que vamos a ver en esta ocasión, que sería el trinomio de la forma ax cuadrada más menos bx más menos c. Para resolver este tipo de trinomio, lo primero es observamos y nos damos cuenta que quizá tenga factorización, quizá no. No tiene factor común, no se puede agrupar. Observamos que como son más de dos términos, no es diferencia de cuadrados. ¿Podría ser un trinomio al cuadrado perfecto? Vamos a ver si puede ser. ¿El primer término tiene raíz? Sí. El tercer término no tiene raíz, es 24 y 24 no tiene raíz cuadrada, por ende no es trinomio al cuadrado perfecto. Debe haber otra forma de factorizarlo. En estos casos también se le llama binomios conjugados. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den el tercer término, es decir 24. ¿Cuáles serían estos números? Probablemente si eres bueno en matemáticas ya habrás pensado 6 por 4 que nos da 24 y 8 por 3 que también nos da 24. La pregunta es ¿cómo saber cuál de estos dos sería el correcto? Los números que se multiplican sumados te tienen que dar el término del centro o el segundo término. Si te fijas, 6 por 4 sí nos da 24, pero 6 más 4 nos da 10, no 11. Entonces, este no puede ser el resultado de la factorización. 8 por 3 nos da 24 y 8 más 3 nos da en efecto 11. Por lo tanto, la factorización tiene que quedar de esta forma. X más 8 por X más 3. Y esta sería la última factorización que veíamos hasta aquí. Esta es la guía sencilla para factorizar. Hay algunos ejercicios donde vamos a hacer varios tipos de factorización en próximos videos. No significa que solamente haya uno, se pueden combinar y te va a ser muy útil como inicio a cálculo diferencial, ya que se va a ocupar muchísimo y ya sabes que de cálculo diferencial en adelante está ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, cálculo integral y muchas otras materias donde lo vas a necesitar. Si el video te gustó, por favor darle like. Si te gustaría ver otro tipo de temáticas, si hay un ejercicio que te causó problemas y te gustaría que lo resolviéramos, no dudes en ponerlo en la caja de comentarios. Y si conoces a alguien a quien le podría ayudar, no dudes en compartir. Una cosita más, y es que he notado que mucho de mi público ve los videos pero no se suscribe. Si te agradan los videos y te gustaría ver más, suscríbete, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.